Pidieron en tiempo y forma intervenir en el apartado de ruego y preguntas del presente pleno. Nosotros somos una asociación de cubanos en la región de Murcia. La compañera Greta, que es de aquí de Totana, es la vicepresidenta. El señor Antonio, que está allí con nosotros, 15 años preso en Cuba, es el tesorero, y un servidor, José Miguel Rodríguez, presidente de la asociación. Ahora Greta le va a leer una carta. Buenas noches. Primeramente, dar las gracias al alcalde por aceptar que estemos aquí. Y antes de comenzar mi discurso, pues, bueno, mi nombre es Greta Martínez Flores, soy hispano-cubana y resido en Totana casi 20 años. Principalmente me gustaría comenzar este discurso con algunas de las afirmaciones que se vertieron en un pleno del año 2021. Algunos de los aquí presentes, con toda ligereza del mundo, afirmaban taxativamente que Cuba no era una dictadura. Entre otros, el que hoy es el alcalde afirmó que, bajo su punto de vista, Cuba era un gobierno democrático. Les recomendaría encarecidamente que no diesen su veredicto con mucha ligereza. Piensen que hablo en representación de un pueblo que lo está pasando realmente mal, el cubano. Ustedes, que tanto se llenan la boca de defender los derechos sociales, humanos y a los más débiles, deberían saber que en Cuba se están menoscabando todos los derechos fundamentales reconocidos por la Carta firmada el 10 de diciembre de 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Puedo hacer alusión a algunos de los siguientes artículos: el 3, el 6, el 7, el 9, el 11, el 12, el 13, el 18, entre otros. Izquierda Unida, un partido caracterizado por estar en la oposición en la mayoría de gobiernos de España, casi de manera residual, ha realizado críticas a los gobiernos sin cesar, lo que en Cuba les llevaría sin duda a la prisión. ¿Cómo es posible que ustedes mismos sean los que afirman el carácter democrático de Cuba? ¿Me puede decir un solo país democrático donde el gobierno pasa de manos entre familiares? ¿Me pueden ustedes señalar un país democrático donde sus habitantes no pueden viajar a otros países? ¿Me pueden advertir un país donde sus ciudadanos, simplemente por el hecho de manifestarse pacíficamente, sean encarcelados hasta 20 años y se considere democrático? Estas son las manifestaciones. Más de 2.000 presos políticos en Cuba, incluidos niños. En Cuba hay más de 200 cárceles y hay 11 millones de cubanos. En España hay 92 cárceles y hay 42,2 millones de habitantes. Un país democrático donde un ciudadano pierde sus propiedades por el hecho de viajar a otro país. Un país donde el miedo a hablar, a discernir, a pensar, sea el sentimiento que recorre a todos sus ciudadanos, con la excepción, claro está, de los que defienden al innombrable régimen. Díganme, si pueden, un solo país del mundo donde el comunismo haya funcionado. Quizás así, y solo así, los cubanos podríamos tener una leve esperanza de pensar que podremos sobrevivir como pueblo. Jamás pensé que la defensa de una ideología podría justificar el exterminio de un pueblo hermano de España como es el cubano. Acabar con la propiedad privada es terminar con el último reducto de libertad de las clases humildes y trabajadoras. Sí, esas mismas que ustedes dicen defender. Mirar a otro lado no os convierte en espectadores pasivos, sino en cómplices de un régimen abominable, de un régimen que esclaviza a su pueblo a la más absoluta miseria, que transforma a los ciudadanos en espías de sus vecinos, en asesinos en potencia con tal de poder llenar la nevera de su casa. Algunos de ustedes irán hoy a casa y se comerán un chuletón o un filete de salmón. Merecido lo tienen, pero que sepan que en Cuba un ciudadano tiene derecho a un muslo de pollo una vez al año. El deleznable régimen ha convertido un país entero en uno de los mayores prostíbulos del mundo. Ustedes, que encabezan las manifestaciones del feminismo, están justificando simplemente por salvar sus ideales políticos que muchas de las cubanas solo tengan como salida para alimentar a sus familiares acostarse con los turistas. Cuando la Revolución Cubana llegó a mi país, el PIB per cápita de los cubanos era superior al de los españoles. Hoy, después de décadas de fechorías y atentados contra el pueblo cubano,
Mira, miren cómo está Cuba. Esto es un hospital cubano y esto es una clínica dental. Esta es Cuba. Esta es la verdad. Ustedes van a cobrar por el pleno de hoy el salario de 3 años de un cubano. Mírenme a los ojos y díganme que ustedes por el pleno de hoy merecen 3 años del esfuerzo de un ser humano como ustedes. Mírenme a los ojos y sigan diciendo que el comunismo es el régimen político que salvará a la humanidad. Mírenme si se atreven y vuelvan a decir que Cuba es una democracia. Deleznables son aquellos que esclavizan a su pueblo con la intención de salvarlo. Pero ¿en qué situación quedan aquellos que, sabiendo los efectos que ha traído, miran hacia otro lado? O lo que es peor, alaban ese tipo de ideología. Para terminar, tengo que darles mi enhorabuena en un aspecto. Han dejado de juzgar los hechos de manera objetiva. Están tan contaminados por sus ideas que han traído a la política aquella ciencia que se ocupa de regular lo existente sobre los aspectos que caracterizan no a la ciencia, sino a la magia. La magia en la que justifican el comunismo como la mejor de las soluciones de la sociedad. La magia de una ideología que se ha llenado la boca de decir que iba a acabar con la pobreza y lo único que ha hecho en el mundo es crear millones de pobres. La magia de un discurso que nunca ha podido llevarse a la práctica. La magia de pensar que un mundo de recursos finitos hay o puede haber de todo para todos y todo el tiempo. La realidad ha sido que con el comunismo no hay nada. Para nadie y en ningún momento. Ah, perdona. Sí hay. Para los miembros del régimen. La magia de quien mueve conciencias con ideas que son simplemente imposibles. La magia que dota a los totalitarios de las herramientas necesarias para esclavizar a los pueblos. Ahora, después de saber lo que les he comunicado y lo que han visto con imágenes, ¿qué tipo de gobierno piensan que hay en Cuba? Muchas gracias por haber dedicado vuestro precioso tiempo a escuchar las palabras que, si bien han sido dichas por las que tienen delante, hablan en nombre del sufrimiento del pueblo cubano. Permítanme terminar mi participación con una cita de Ronald Reagan. Un comunista es alguien que ha leído a Marx. Un anticomunista es alguien que ha entendido a Marx. Y ahora os dejo con José Miguel. Puntualizar detalles nada más para tener una idea un poquito más amplia de lo que se está hablando aquí. En Cuba, hoy, como dijo Greta, existen 202.000 presos políticos. 1.200 después del 11 de julio, cuando el pueblo de Cuba se tiró a las calles en 21 ciudades de Cuba, solamente pidiendo que le dieran comida y que no querían intervención humanitaria de ningún país. Es lo que pidió el pueblo. Fueron masacrados, pero fueron masacrados ¿con qué armamento de represión? Con el que Pedro Sánchez en el 2020 le vendió 1.200.000 euros. Todo esto que le estoy diciendo, nosotros tenemos un equipo de abogados en Madrid, porque estamos organizados en una plataforma europea, donde estamos 20 plataformas y asociaciones organizadas, porque no hay manera de que si el exilio cubano no se organiza, a Cuba la destruyen y la hunden sin oposición ninguna. En Cuba no hay voz. La voz de Cuba somos nosotros, los que ustedes ven aquí. Porque somos libres. Y porque estamos en un país libre y democrático. Pedro Sánchez vendió 1.200.000, pero la señora Ayuso, en el año 2021, en el primer semestre, destinó 200. Todo esto está en transparencia, lo pueden buscar. Si necesitan, le digo a los abogados que me manden los documentos originales y se los podemos hacer llegar a cada uno. 200.000 euros a una empresa castrista que se llama Cubana de Aviación, que el salario que reciben los obreros allí es un salario miserable. Pero les vamos a decir más. A nosotros nos preocupa Cuba, para nosotros en nuestra visión, porque hemos vivido el nacimiento y el desarrollo de una dictadura totalitaria como la de Fidel Castro. Aquí estamos viendo movimientos en partidos políticos, no estoy hablando de lo individual, los políticos individuales que hay aquí,
por favor, que quieren aglutinar los tres poderes bajo su mando, súper peligroso. Están adoctrinando en Barcelona y formando los CDR republicanos. ¿Y ustedes saben quiénes lo están haciendo? Los cubanos de Barcelona, el periódico ABC, y ahí yo tengo en aquella pancarta cuál es la estructura que tiene montada Cuba aquí en España desde hace muchos años, que está presidida por un espía, de los 5 espías que metieron presos en los Estados Unidos, que se llama Fernando York, en nombre de una ONG que se llama Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y allí yo tengo el gráfico de cómo están estructurados en cada provincia y cada autonomía de España. Y también están trabajando las 54 organizaciones que Pedro Sánchez organizó en el primer semestre del año 2021, que se llaman Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Y están enviando mucho dinero y mucho material a Cuba, y no lo está recibiendo el pueblo, porque nosotros desde aquí estamos monitoreando qué le está llegando a los hospitales y qué le está llegando al pueblo de Cuba de los envíos que hace el gobierno español. En Cuba se vende todo lo que se vende en Mercadona, pero en dólar, de las remesas del exilio que ellos mismos han provocado.